Hoy hablaremos de los componentes de los ecosistemas, factores abióticos. Permanentemente el ambiente y los seres vivos están en una mutua relación, donde queda claro que el ambiente influye sobre los seres vivos. A esto se le conoce como factores condicionantes ambientales. Estos factores condicionantes ambientales determinan las adaptaciones, la gran variedad de especies de plantas y animales y la distribución de los seres vivos sobre la Tierra. Los factores ambientales se clasifican en dos grandes grupos, en abióticos y bióticos o no vivos y vivos. Ambos deben de estar en constante equilibrio, ya que la alteración de alguno de ellos desequilibraría todo el entramado en el ambiente. Rasgos, los factores abióticos se les clasifican en dos grandes grupos principales, los climatológicos y los edafológicos, entre los que se destacan por tener un mayor impacto en el desarrollo de un organismo tenemos temperatura, humedad, luz solar, suelo, salinidad y pH. Estos factores pueden llegar a caracterizar diferentes tipos de ambientes y a determinar el tipo de organismos que pueden sobrevivir en dichos ambientes. Los factores abióticos pueden ser diferenciados en dos categorías, los que ejercen efectos físicos y los que presentan efectos químicos. Los primeros son factores a los que están sujetos los organismos vivos de un lugar determinado, como el agua, la energía solar, la atmósfera, la altitud y la latitud. Primero vamos a hablar de la energía solar. Esta es la que recibe la superficie de la Tierra proveniente del Sol, en forma de luz, calor y rayos ultravioleta. De la energía total de la radiación solar, el 9% corresponde a la ultravioleta, el 42% a la luz solar y el 49% restante al infrarrojo. Esta última proporción disminuye en la atmósfera baja. La luz solar es la principal fuente de energía de la Tierra. La radiación solar que llega a la superficie terrestre varía según el ángulo de incidencia. En los polos se distribuye en un área menor que en el ecuador. Es por eso que las temperaturas son tan diferentes en los polos con respecto al ecuador. Existe también una diferencia notable en la irradiación, condicionada en los hemisferios norte y sur por la inclinación de la Tierra sobre su eje en relación con la trayectoria alrededor del Sol. Por ejemplo, en invierno el hemisferio norte se inclina en dirección contraria al Sol, de modo que el ángulo e incidencia de los rayos solares sobre su territorio es menor. Esto es lo que ocasiona menos horas de luz en el día y un descenso en la temperatura. La luz solar es la principal fuente energética para el proceso de la fotosíntesis, uno de los fenómenos más importantes para que la materia y la energía fluyan en el ambiente. La luz solar es uno de los factores físicos de extrema importancia para la vida del medio ambiente, ya que es la principal fuente de energía que mueve a los distintos factores bióticos y abióticos de cualquier ecosistema. Hablaremos de la temperatura. La temperatura es uno de los factores determinantes para la vida en general, ya que las variaciones bruscas o más allá de ciertos límites pueden provocar la muerte. La regulación térmica de los organismos es un proceso que realizan los seres vivos para poder sobrevivir al ambiente. La temperatura determina la distribución de las especies, actúa sobre sus ciclos de vida y afecta sus actividades de supervivencia, reproducción y desarrollo. También, las variaciones de temperatura, junto con los movimientos de rotación del planeta, condicionan las corrientes de aire y las precipitaciones pluviales. Por lo tanto, la luz solar tiene una estrecha relación con la temperatura, ya que los rayos del sol no inciden con el mismo ángulo sobre la superficie de la Tierra durante todo el año. Así, una latitud cercana a la línea ecuatorial donde caen de forma perpendicular tendrán una radiación más intensa y por lo tanto presentará temperaturas más elevadas y constantes durante casi todo el año. En cambio,
En latitudes mayores, la inclinación del eje de la Tierra con respecto al Sol determinará la temperatura preponderante durante los periodos del año que son el invierno, la primavera, el verano y el otoño. La humedad es un factor climático que actúa con la temperatura y la luz. Representa la cantidad de agua que en forma de vapor se encuentra en el aire y es determinante ya que influye en la temperatura y el clima en general. El clima es un elemento condicionante de la vida en la Tierra. Está constituido por la temperatura, la presión atmosférica, los vientos y las precipitaciones, los cuales se ven modificados por factores como latitud, altitud y relieve, la distribución de tierras y aguas, e inclusive por las corrientes marinas que afectan en un lugar. Cabe mencionar que el motor principal es la energía radiante del Sol. A escala espacial, los fenómenos climáticos pueden estudiarse en un rango que va desde el microclima, que se encuentra en cuevas, islas, en valles o una montaña, hasta el macroclima, que es cuando se estudia a escala global. La atmósfera es una capa gaseosa que rodea la Tierra. Es una mezcla de gases de la cual está constituido el 79% de nitrógeno, el 20% de oxígeno y 0.03% de dióxido de carbono, así como otros gases como el helio, el metano, el xenón, el óxido nitroso, ozono y dióxido de azufre, que en conjunto representan el 0.01%. La densidad del aire es del 0.013%. El oxígeno es uno de los gases más importantes para la sobrevivencia de todos los seres vivos del planeta. En especial, los animales dependen del oxígeno para poder realizar todas sus funciones vitales. Por su parte, el nitrógeno, aunque es el gas más abundante en la atmósfera, no es usado directamente por los organismos, sino en forma de nitratos. La atmósfera es importante porque en ella tienen lugar muchos de los fenómenos meteorológicos que afectan directamente el clima, como los vientos, las precipitaciones pluviales y la difusión de la luz, entre otras muchas cosas. También se lleva a cabo el movimiento de las masas de aire. Por ejemplo, las moléculas de aire se encuentran bajo presión y chocan unas con otras, aumentando así la temperatura. Cuando el aire cálido asciende, la presión sobre él disminuye, así el aire se expande. Por último, hablaremos de la latitud y la altitud. Estos son factores que dependen de la ubicación geográfica de un organismo e influyen en su sobrevivencia de diversas maneras. La latitud se define como la distancia medida en grados a partir del ecuador y la altitud como la distancia medida en metros a partir del nivel del mar. Estas dos características geográficas determinan la distribución de muchos seres vivos. Por ejemplo, es claro que en los trópicos la variedad y riqueza de especies es mayor que la existente en los polos, y esto es debido a que tanto latitud como altitud determinan la temperatura de un espacio. Los aumentos en la latitud y la altitud causan efectos térmicos similares. La temperatura media de la atmósfera disminuye 0.5 grados centígrados por cada grado que aumente la latitud o por cada 100 metros de elevación en la altitud.